El texto de Gálatas 1, 11 al 17 es un texto muy interesante y muy importante porque, por una parte, nos recuerda el testimonio prácticamente autobiográfico del apóstol Pablo acerca de su conversión, de su vocación, aquel acontecimiento que hacia el año 35 vivió el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, en el camino hacia Damasco. Es el texto que tenemos del apóstol Pablo más claro relacionado con ese acontecimiento. Tal vez estamos más familiarizados con los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el testimonio de Lucas, la versión catequética de Lucas sobre ese acontecimiento, los capítulos 9, 22 y 26. Pero del propio apóstol Pablo, este texto es el más claro, referido al acontecimiento que marcó en dos su vida. Los primeros 30 años de su vida como fariseo, como además miembro del grupo de los fariseos, celosos de la ley, defensores de las tradiciones, pero que luego empieza otra nueva etapa con ese acontecimiento, cuando aquel que tuvo a bien revelar en él a su Hijo, cuando el Padre Dios quiso revelar en él a su Hijo, de inmediato vivió ese momento de transformación que le abarcará todo el resto de su vida. Entonces, por una parte es muy importante ese testimonio de su conversión, pero por otra parte también es importante por el valor del evangelio que él predica. Y hablar del año bíblico paulino es hablar de la palabra que predicamos en la iglesia como familia paulina. El mismo evangelio por el que el apóstol Pablo vivió, sufrió y murió, y seguramente también resucitó. Ese evangelio que en la carta a los Gálatas, precisamente en esta carta, Pablo defiende apasionadamente, llegando incluso a decir: maldito todo aquel, sea un ángel del cielo o yo mismo, que venga a predicarles un evangelio distinto a este que ya les he predicado. Y es ese evangelio, la verdad del evangelio que él ha predicado, la que defiende tan apasionadamente. Porque los judaizantes, que era un grupo de cristianos de origen judío, estaban fastidiando a los cristianos de Galacia, diciéndoles que el evangelio predicado por Pablo era incompleto y que Pablo no era un verdadero apóstol, porque no hacía parte del grupo de los 12. Por eso Pablo, viendo que lo que está en juego es algo muy importante, porque es ni más ni menos que la identidad cristiana, la libertad del evangelio cristiano frente a la tradición judía y de alguna manera lo que representaba la novedad cristiana respecto del judaísmo, esa identidad propia, estando eso en juego, el apóstol reacciona de una manera bastante enérgica y seguramente también polémica en esta carta. Desde el comienzo de la carta, él reivindica el hecho de ser verdadero apóstol y que por lo tanto, dado que es apóstol por designio de Dios y no por voluntad humana alguna, por eso el evangelio que él predica tiene también sello de autenticidad. Esa palabra del evangelio que él ha hecho llegar al corazón de todos los pueblos paganos, al menos de esa cuenca del Mediterráneo, incluidos los Gálatas, allí en la parte, diríamos, oriental de Asia Menor, es el evangelio cristiano auténtico que no se puede cambiar ni negociar. Y precisamente para defender la autoridad de ese evangelio y su carácter apostólico, para eso es que el apóstol hace también estas referencias autobiográficas en la carta a los Gálatas, recordándoles que también su vocación de apóstol es designio de Dios, es iniciativa de Dios. No fue mérito ni deseo suyo. Al fin y al cabo, él era persiguiendo a los cristianos. Pero Dios tuvo a bien, quiso en su infinita misericordia revelar a su Hijo, a Pablo, para transformarlo de aquel celoso, fanático, defensor de las leyes y tradiciones judías, en el más apasionado apóstol de Cristo Jesús.
encargado de hacer resonar el Evangelio, la palabra de Cristo muerto y resucitado, hasta los confines de la tierra. Qué hermoso modelo entonces que tenemos nosotros, la iglesia entera y especialmente la familia paulina en el apóstol Pablo, para predicar apasionadamente este Evangelio de Cristo muerto y resucitado, Salvador de la humanidad entera.